Dime qué fue ayer, cuando le citaste a solas por última vez. Tú no me estás hablando de él. Cual sea la voluntad del Señor, ¿no? Y cuando leía este versículo podía entender, o sea, cómo se refiere al hecho de ser sabios en este tiempo, ¿sí? Hoy estamos vivos, tenemos la oportunidad que Dios nos da de estar vivos, porque también tenemos que entender que nuestra vida depende de Dios. Que cuando dice hasta acá llegó, listo, hasta acá llegó. Pero hoy estamos vivos, entonces Dios nos da la oportunidad de poder disfrutar, de poder vivir nuestra vida sabia. ¿Y cómo vivimos una vida sabia? Acá dice de que tengo que conocer la voluntad de Dios. Yo conociendo la voluntad de Dios me puedo manejar en una forma sabia. ¿Y cómo yo conozco la voluntad de Dios? Leyendo la palabra, viniendo a los cultos, no por el hecho de venir, sino porque acá yo no le voy a compartir un chisme. Yo no le voy a hablar de chisme. El Señor no va a querer que yo... Porque el chisme es pescado. Entonces, la idea es que yo le comparta la palabra. Y la palabra es lo que nos va a ayudar a... Porque no es nada malo lo que nos está diciendo hoy. ¿Es malo lo que nos está diciendo hoy? No. Nos está diciendo que aprovechemos bien el tiempo. Nos está diciendo de que involucremos a Dios en nuestro tiempo, en nuestra vida. Que no lo dejemos afuera. Cuando muchas veces lo dejamos afuera. A Dios. ¿Cuántas veces le toca? A mí muchas veces me tocó tomar decisiones y cuando me di cuenta lo dejé a Dios afuera. Tomé la decisión, agarré un trabajo que no tenía que agarrar, estudié una carrera que no tenía que estudiar porque Dios quería otra cosa y bueno, Dios agarró, en un momento agarró, desarmó todo lo que yo había planeado porque no lo involucré a Dios y que dijo, no me involucraste, listo, perdiste tiempo, te esforzaste, gastaste plata, un montón de cosas, hiciste que... porque no me involucraste a mí. Entonces ahora además empecé a involucrarme. Y ahí uno va aprendiendo de que uno tiene que involucrar a Dios. Porque sin Dios estamos perdidos. Primeramente estamos perdidos porque no tenemos salvación sin Dios. Y en segundo lugar, en los planes que nosotros, lo que hagamos, los planes que tengamos, no es malo planear. ¿Sí? Es sabio planear. Porque la Biblia no me habla de no planear. ¿Sí? Debemos planear, pero en los planes tiene que estar Dios siempre. ¿Sí? Porque acá inclusive vemos que ellos planearon. Pero acá Santiago no se enojó por el plan que hacían ellos, sino porque ellos dejaron afuera a Dios. Dice ahí que ellos, iban a ir a un lugar, está el lugar. Dice que iban a ir un año, está el año, el tiempo también. ¿Qué iban a hacer? Ya estaban planeando qué iban a hacer, iban a vender. Y el resultado, o sea que tenían un plan estipulado que iban a hacer estos comerciantes, estas personas, ¿no? Pero ¿qué pasó? Santiago dice, son insensatos, ¿por qué? Porque en ningún momento dijeron si Dios quiere. Ustedes no saben ni lo que va a pasar mañana. Vos decís eso, que vas a hacer eso, pero mañana no sabés si te vas a levantar. Porque ahí le dice, porque el tiempo es como neblina, es como un humo. Vieron que hay un vapor, el vapor desaparece y listo. Bueno, así es nuestra vida. Entonces por eso el Señor también nos habla esto de ser sabio, de involucrarlo a Dios. Cuando lo involucramos a Dios, actuamos con sabiduría, como decía él, no siendo insensatos, siendo sabios. Aún en todo lo que hacemos en este tiempo, estando en la tierra, involucrarlo en todo, entendiendo de que yo necesito conocer a Dios, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando lo involucro a Dios, ¿sí? Lo involucro a Dios cuando mi fe y mi confianza está puesta en el Señor, en Dios. ¿Sí? No solamente que yo actúo sabiamente y ahí lo involucro a Dios, sino que también lo involucro a Dios en mi vida, en este tiempo que estoy viviendo. Que dice ahí Santiago, dice que es como una neblina, ¿no? Pero habla de que mi confianza tiene que estar en Dios y habla de que mi fe tiene que estar en Dios. Y van de la mano los dos, la fe y la confianza. ¿Por qué? Porque cuando uno más conoce, ¿sí? a una persona, más mete la mano en el fuego por la persona, si es una persona, por ejemplo, correcta, buena. O algún producto que ustedes compren, ¿no? Le hablo a las mujeres y van a decir, Avon es lo mejor, ¿no? O Natura es lo mejor, van a decir, no sé, porque ustedes conocen el producto, ustedes van a decirme, no, o tal marca de qué sé yo, de ropa, van a decir, no, ropa como esa no hay. ¿Por qué? Porque es buena, porque la usé tanto tiempo y me duró, no se destiñó, lo que sea, pero van a decir eso. ¿Por qué? Porque conocen, pero también porque conocen. Si no conocen, no van a, o si no estarían mintiendo, ¿no? O me preguntan la marca de una cosa o de otra y decir, bueno, ¿por qué saben? Porque conocen. Y lo mismo es con Dios. No, si conocemos, cuanto más conocemos a Dios, ¿qué pasa? Más confianza tenemos en Él y más creemos en Él. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Él se muestra en nuestras vidas. Nos levantamos un día a la mañana como hoy y decimos, hoy vine a la casa de Dios, pude venir, gracias a Dios. Un milagro de Dios venir a su casa, Él lo permitió, Él me ayudó, me dio vida, me provee del alimento también, me provee de trabajo. ¿Sí? Hay milagros que por ahí hizo, que muchas veces uno pasan por milagros, hay hermanos que vivieron milagros y que su fe fue creciendo y va creciendo la fe y la confianza en el Señor. Uno mismo vive milagros, cosas que, provisiones, como decía Alejandro, ¿sí? Él pidió que
que le provea y le proveyó de trabajo, pero hay un milagro que Dios provee de trabajo cuando hay personas que no tienen, pero ella tiene trabajo por demás porque Dios lo bendijo. Entonces vemos el milagro de Dios en todo momento y nos ayuda a tener la confianza también. La Biblia habla de que tenemos que no vivir por vista, sino por fe, pero también entendamos de que también el hecho de planear, como decíamos hace un rato, es importantísimo porque el planear no sacamos la fe a un lado. Cuando planeamos estamos demostrando que tenemos fe en el Señor, porque ahí es el tema, la confianza y la fe cuando yo hago algo en el Señor, porque en definitiva Él me abre puerta. Si yo quiero vender algo, si quiero emprender un trabajo o lo que yo quiera hacer o un plan que yo tenga de estudios para mi vida o para mi familia, yo lo planeo, pero mi confianza yo la pongo en el Señor y en lo que Él puede hacer. Y ahí está lo que el Señor habla, acá lo que Santiago habla en esta palabra, que Dios mismo lo usó a Santiago y hoy nos habla a nosotros de que involucremos a Dios en todo momento, en todos los planes, en cada cosa que hagamos. Porque aunque digan, pero vos sos re espiritual o somos... No, es importante porque Dios... Decíamos hace un rato y cantaban y adoraban a Dios diciendo que Dios nos ama, que Dios dio su vida por nosotros. O sea que sos importante para Dios. Somos importantes, todo lo que hagamos entonces es importante para Dios. Entonces antes de dar un paso, lo importante y lo sabio nuestro sería que le preguntemos a Él si está en su voluntad. Vayamos a la palabra y que en la palabra nos va a reflejar si está en la voluntad de Él o no. Porque la palabra nos muestra y nos ayuda y nos dice qué tenemos que hacer y qué no. Entonces cuando vemos en la palabra, vemos que Él va a querer lo mejor para nosotros, nunca va a... Y a veces permite cosas, ¿sí? Y a veces no nos regala cosas, no nos da cosas porque va a ser malo para nosotros. Que también es preciso entender eso, ¿sí? Que nosotros tenemos que tener la confianza plena y la fe plena en el Señor. ¿Por qué? Porque si ponemos nuestra confianza y la fe plena en el Señor, Él es en definitiva el que hace la obra. No nosotros no tenemos el control de nada. Y si ponemos nuestra confianza en el Señor, Él va a proveer, Él nos va a bendecir, Él nos va a ayudar. Él nos va a liberar de lo que tiene que liberarnos, Él nos va a fortalecer si necesito fuerza. Si estoy desanimado, Él me va a animar. El Señor es un Dios de amor, ¿sí? Y Él está esperando que confiemos en Él. Es más, Él está esperando diciendo, anímate a creer en mí, anímate a decir, a pedirme algo, anímate a emprender algo conmigo y vas a ver cómo te va a ir, ¿sí? Él está esperando todos los días que nosotros hagamos eso. El problema es que nosotros como humanos a veces no lo hacemos porque por ahí también queremos siempre nuestro yo, nuestro ego, decir, fue mi idea, fue mi estrategia, fue mi plan, yo lo hice, yo tuve esa idea, ¿no? Siempre nos escuchaban así y a veces nosotros somos así, ¿no? De querer tener yo mi idea, yo soy re inteligente, fue mi plan, por eso salió bien, tuve esta idea, por eso salió así. Si hubiésemos hecho la idea de otro, no, era un desastre, pero fue mi idea, ¿no? Y así, pero el Señor me habla claro, ¿sí? Cuando yo le involucro en mis planes, en lo que yo tenga, porque Él es en lo que yo quiero hacer, porque Él es el que hace la obra en definitiva. Y aparte determina la confianza que yo le tengo a Él. Ahí Alejandro compartía el tema de Abraham, ¿sí? Un hombre de fe. ¿Alejandro era o...? Sí, Alejandro también, porque Jessica también. Alejandro compartió el tema de Abraham, que era el amigo de Dios, ¿sí? Y obvio, Abraham conocía a Dios, conocía en intimidad, le dio, cuando necesitaba un hijo, le dio un hijo. Cuando era estéril la esposa, cuando era ya de edad avanzada, no sé, 100 años tenían los dos, la Biblia dice de que Dios le dio un hijo, cuando era imposible. Entonces, ¿cómo Abraham no iba a creer y iba a confiar? En todos los lugares donde dice que Abraham iba, ¿él qué hacía? ¿Se acuerdan qué hacía? Un altar para adorar a Dios. Eso es lo que hacía. Él iba a un lugar, por ejemplo, a un pueblo, a una ciudad, y él agarraba, ponía piedras y ahí hacía un altar y hacía un sacrificio para Dios y ofrendaba a Dios, hacía un altar, adoraba a Dios en todo momento porque él conocía a Dios, era amigo de Dios, como dijo bien Alejandro, y era amigo de Dios. Y al conocerle más, como él no iba a creer y a confiar. Dios le había dicho, vos vas a ser el padre de una gran nación. Mirá las estrellas. Y Abraham miraba las estrellas en ese momento. Como son la cantidad de estrellas, así va a ser tu descendencia. Así van a ser multitudes. Y hoy todos somos hijos de Abraham. Sí, porque él fue el padre de la fe, nació ahí. Dios lo llamó y él se alejó de todo, dejó su parentela, hizo todo lo que tenía que hacer, le hizo caso a Dios y él
tomó el rumbo que tenía que tomar y Dios lo bendijo de todas las maneras espiritualmente, porque amigo de Dios, hablaba con Dios de una manera impresionante, y en la parte económica era multimillonario Abraham, lo bendijo en una manera tremenda, pero él era amigo de Dios, conocía a Dios, amaba a Dios, confiaba en Dios. ¿Sí? Entonces creo que también este tiempo nos habla de eso, ¿no? De tener nuestra fe y nuestra plena confianza en Dios. En los planes, en las cosas que hagamos, en todo lo que emprendamos, podamos decirle, Señor, mostrame si está en tu voluntad. Mostrame si es lo que me corresponde o lo que es mejor para mí. ¿Sí? Este paso que voy a dar, si no lo doy con vos, no lo doy. En una parte, ¿quién dijo eso? Moisés. Señor, no voy a dar un paso si tu presencia no va conmigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él también sabía, Moisés también sabía quién era Dios, lo conocía y tenía fe en Dios. Entonces creo que el Señor, en todas las cosas que hagamos, tenemos que decirle, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero hacer esto. Si tu presencia no va conmigo, yo no quiero hacer lo otro. Si vos no estás conmigo, Señor, yo sé que no me va a ir bien. No me va a ir bien en nada. Pero cuando vos estás conmigo, sí, porque me lo dice la palabra. La palabra me dice que Abraham, cuando estuvo con él, le fue bien. Cuando él mintió, le fue mal. Pero cuando estuvo Dios con él, le fue bien. Cuando estuvo Moisés, cuando Dios estuvo con Moisés, a Moisés le fue bien. ¿Sí? Excepto cuando él se enojó, que ahí no estaba Dios. ¿Y qué pasó? La pagó caro porque él no pudo pasar a la tierra prometida. El pueblo de Israel tampoco no pudo. ¿Sí? Pero Dios nos da la oportunidad hoy de decir, bueno, involucrame. ¿Sí? Hoy Dios nos da la posibilidad y nos dice, involucrame en tus planes, involucrame en lo que vos quieras hacer. ¿Sí? Y por último y tercero, cuando dependemos de Dios, ¿sí? Involucramos a Dios entonces en nuestra vida, involucramos a Dios y en nuestro tiempo, en este tiempo que estamos viviendo, que como decíamos hoy, es como neblina, que puede desaparecer, hoy estamos, involucramos en nuestro tiempo, en nuestra vida, cuando dependemos de Dios. Plena y puramente depender de Dios y no de mi fuerza, no de mi estrategia, no de mis planes, no de lo que yo creo, sino de lo que yo pienso, no de lo que yo tengo a veces, ¿no? Sino depender de Dios. Pura y exclusivamente la dependencia de Dios. Que el Señor eso es lo que pretende de mí, ¿sí? Que yo dependa de Él. Pura y exclusivamente una dependencia, porque ¿qué pasa? Siempre nosotros como humanos queremos, nosotros como hombres, depender de nosotros mismos, de nuestra fuerza, de nuestra estrategia, de nuestras peleas. A veces hay situaciones y donde que queremos pelear. Queremos nosotros pelear y nosotros queremos tener la razón y nosotros no, porque yo tengo que decir, yo tengo que hablar. Y no, si el Señor te defiende. Si yo dependo de Dios, el Señor me va a defender. Si yo dependo de Dios, el Señor me va a proveer. Si yo dependo de Dios, Él me va a ayudar. Si yo dependo de Dios, Él al final Él me va a cambiar. ¿Sí? Porque por ahí si me pongo a pensar en lo que yo puedo hacer, no puedo hacer mucho. Pero la Biblia acá me habla de que, en esta palabra me habla de que, cuando le dice, si ustedes no saben lo que va a pasar mañana, ¿qué van a estar planeando? ¿Qué van a estar diciendo? Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y a nosotros nos pasa lo mismo, nosotros podemos planear, pero yo no sé lo que va a pasar mañana, porque yo dependo de Dios, necesito y tengo que depender de Dios. Si yo dependo de Dios, ahí está la clave para nosotros como cristianos y para cualquier ser humano, para cualquier persona, la clave, ¿sí? Para nosotros los hombres, la humanidad, nosotros los hijos de Dios, es depender pura y exclusivamente de Dios, no de mí, porque si dependo de mí, pierdo. Si dependo de una persona, pierdo, porque la persona me puede fallar, porque yo puedo fallar. ¿Sí? Entonces yo no puedo depender de mi fuerza, de mis ideas, de otra persona, de un grupo. No puedo depender de alguien, porque dependo de alguien y soné, perdí. Quizá al principio va a estar todo bien, pero después, chau. Pero si yo dependo pura y exclusivamente de Dios, Él hace todo lo que... ¿Vieron el ejemplo, la palabra en donde habla de la viuda? Otra viuda, no la que decía Alejandro hoy, estamos con Alejandro. No es la viuda que decía Alejandro, sino la otra viuda, ¿sí? Que cuando pasó el profeta Elías y se encontró con ella, lo último que tenía esta mujer, esta viuda, era harina y algo de aceite. Y el profeta, ¿qué le dijo? ¿Hace una torta para mí y para ustedes? ¿Y ella qué hizo? Le dijo, no, porque yo tengo hijo, no porque yo no estoy sola con él, soy viuda, no tengo... No, dice la Biblia de que ella agarró, hizo la torta que tenía que hacer, se la dio al profeta y después comieron ellos. Y la Biblia dice, si ustedes leen después, la palabra habla de que no sé por cuánto tiempo estuvieron, no me acuerdo por cuánto tiempo, pero mucho tiempo estuvieron comiendo los tres. Dios proveyó, Dios bendijo sus vidas en ese lugar, ¿sí? Pero la mujer entendió, la viuda entendió que tenía que depender ahí en ese momento porque quiera o no, el profeta era el profeta de Dios. Era Dios en la tierra el profeta.
¿sí? El profeta era Dios en la tierra. Y cuando confió en lo que el profeta le decía, porque no era que se lo decía, sino que Dios le estaba hablando al profeta para que le diga eso, ella confió y creyó y dependió de lo que Dios le estaba diciendo en ese momento, y esa dependencia hizo de que ella pueda vivir mucho tiempo, ¿sí? Dios le proveyó en todo momento, pero entendió esa dependencia, que esa dependencia es la que hoy tengo que entender también, que yo dependo de Dios. Yo no puedo depender de alguien, no puedo depender del gobierno, no puedo depender de la ciudad, no puedo depender de otra persona. Yo dependo, mi dependencia de Dios. Yo como hombre dependo de Dios y yo proveo a mi familia. La mujer, sí, depende de quién, de Dios, sí, del hombre también de casa, cuando está el marido, la figura del varón, sí, pero si no depende de Dios exclusiva y puramente, y Dios le sorprende y siempre le va a bendecir y siempre le va a suplir, porque habla de una dependencia y Dios, sí, escucha y ve el corazón de aquellos que dependen, porque habla de confianza, habla de fe, habla que decimos que es Dios, que es un Dios grande. Cuando no dependemos de Dios, ¿qué lo hacemos? Lo hacemos un Dios pequeño, ni siquiera lo hacemos Dios. Entonces habla de una dependencia que yo tengo que tener de quién, de Dios, de un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios soberano, ¿sí? Un Dios que Él todo lo puede y que si dependo de Él también sabe qué es mejor para mí y qué no, ¿sí? Por eso a veces por ahí no se nos dan las cosas de una manera, porque no es para mí, porque Dios sabe que no es lo mejor para mí, pero se dan las cosas de otra manera y bueno, eso sí, porque lo permitió de esa manera, siempre y cuando yo ore y le pida a Dios que me guíe, me ayude y entienda de cuál es la voluntad de Dios. Por eso es importante entender de que lo tengo que involucrar a Dios en mi vida, porque es corta. Si no le involucro a Dios, soné. Encima que es corta, perdí. Entonces, en este tiempo, esta vida que tengo, lo tengo que involucrar a Dios, porque aparte me da la seguridad de tener vida eterna también. Que la vida eterna sí es eterna, porque ahí habla de una vida corta, pero cuando dice eterna, la vida es eterna, que es la vida que tenemos después de partir, de morir, cuando Dios venga a buscarnos a la iglesia, ¿sí? Cuando venga a buscarnos a nosotros como iglesia, o cuando partamos, nos va a tocar vivir vida eterna, y eso va a ser eterno. Y eso es para siempre, eternamente. Lo de acá, como decía la palabra y como lo dice Santiago acá, somos como neblina. Hoy estamos, mañana no estamos. ¿Sí? Podemos disfrutar de 70 años, podemos disfrutar de menos, de 200 años, pero en algún momento se va a terminar, ¿sí? O por ahí se termina antes. Somos como neblina, pero la palabra me habla de que yo tengo que involucrar a Dios. ¿Y cómo lo involucro a Dios? Siendo sabio en este tiempo, siendo sabio hoy, siendo sabio mañana. Mañana es lunes, bueno, mañana, ¿cómo Dios me va a ayudar a ser sabio? ¿Cómo empiezo el día? Involucrando a Dios. ¿Sí? ¿Cómo empiezo la semana? Involucrando a Dios. ¿Cómo empiezo el mes, este año que recién comienza? Pero ¿cómo involucro a Dios en este año? Siendo sabio en las decisiones que yo tome, pero soy sabio, ¿sí? Cuando yo tomo decisiones con respecto a lo que Dios me habla. Involucro a Dios con mi fe y mi confianza en Él. Necesito ser un hombre, una persona, una mujer de fe, de confianza, confiando en Él, creyendo, conociéndole cada día más, porque eso va a generar la confianza. Y de esa manera lo involucro a Dios y Dios me va a ayudar en todas las cosas que emprenda. Porque la Biblia dice que Dios no deja desamparado al justo. El justo es aquel que cree en Él, aquel que confía en Él. Y Él no desampara al justo, al que confía en Él. También yo involucro a Dios cuando yo dependo pura y exclusivamente de Dios. No de lo que yo hago, no de lo que yo sé. Ni de mi trabajo, ni de mi economía, ni el dinero, ni nada. Yo dependo de Dios. Señor, yo dependo de vos. Mi dependencia. Vieron que cuando decimos, bueno, levantemos las manos, y por ahí no es el hecho de decir, yo levanto mis manos, o quieren que levante mis manos, yo no quiero levantar mis manos, si Dios me escucha igual. Pero habla de una dependencia, y habla de decir, bueno, yo levanto mis manos, Señor, yo dependo de vos. Vieron que cuando hay un asalto, yo nunca estuve en un asalto, pero en esas películas asaltan los bancos, dicen, arriba las manos, no, levanten las manos. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? El que tiene ahí el arma, qué sé yo, la ametralladora, lo que sea, tiene el poder ahí. O sea, la vida de la persona que está ahí, en ese robo, depende de la persona, porque si la persona se quiere disparar, su vida terminó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen ahí? Si hoy viene acá uno, ¿no? Vengo acá yo y una ametralladora y le digo, levanten las manos. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a levantar las manos, porque si no, van a decir, bueno, van a pasar al frente y máteme. Van a decir, nadie quiere morir, porque todos queremos vivir para siempre, ¿no? Entonces van a levantar las manos, ¿por qué? Porque entienden de que la dependencia, ¿de quién es? Mía. Porque si vos no levantás las manos, te mato. Y terminó acá tu vida. Entonces vas a levantar las manos. Bueno, y el tema de levantar las manos en nuestro corazón habla de dependencia, ¿no? Decirle, bueno, Señor, yo dependo de vos. Si mañana me levanto, dependo de vos. Hoy viví, dependo de vos. Los años que viva, dependo de vos. Lo que tenga, dependo de vos. Toda la situación de mi vida, dependo de vos, Señor. Por eso, y entiendo de que vos sos un Dios de amor y que me vas a ayudar en todo y que me vas a bendecir.
y quiero depender de vos, porque depender de otra persona es lo peor que pasa. Porque si yo dependo de mí, yo soy malo. Yo soy un hombre que falla, que comete errores. Dependo de otra persona, lo mismo. Pero Dios es un Dios de amor. Un Dios que quiere lo mejor para vos. Entonces, ¿qué mejor que depender del Señor? ¿Qué mejor que depender de Él? Que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros, ¿sí? Así que en esta noche podamos reflexionar en esto, ¿sí? Que podamos reflexionar que esta vida, ¿sí? Es como neblina y que es corta. Es un tiempo que puede pasar muy rápido. Pasa rápido porque ustedes, no es solamente a mí que me pasa que yo veo mis canas y pasó el tiempo, ¿sí? Ustedes también ven arruga, ¿no? Ven menos, como algunos decían, ven menos, algunos tienen lente, algunos no como yo, pero necesito lente, ¿sí? Porque ustedes se dieron cuenta que cuando leí me equivoqué en alguno, pero sabemos que necesitamos de Dios, sabemos que necesitamos de Él, ¿sí? Y quizá hoy Dios te da la oportunidad de poder empezar a involucrar. Si le involucraste siempre, bueno, seguí, metele ficha nomás, seguí involucrándole, vamos a seguir involucrándole. Pero si no, todavía no le involucramos a veces, la idea es que le involucremos siempre, porque es un tiempo especial para Él y Dios quiere bendecir nuestra vida. Dios quiere bendecir nuestra vida en todo sentido. Así que bueno, que hoy Dios nos ayude, vamos a estar orando después por esta palabra, pero bueno, ahora vamos a estar compartiendo la Santa Cena. El Señor, como decíamos al principio, representa lo que Él hizo en la cruz del Calvario, representa nuestra salvación, la Santa Cena. Por eso es tan importante para nosotros, porque lo principal para nosotros es la salvación y la salvación de la humanidad, ¿no? Y con esto, con la Santa Cena, representa esto, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Representa el cuerpo, que el pan representa el cuerpo, la sangre es representada por la copa que vamos a estar compartiendo todos, ¿sí? Y también entendiendo de que con esto el Señor nos recuerda. Cuando compartimos la Santa Cena, ¿el Señor qué hace? Te recuerda a vos y a mí, nos recuerda de que el Señor murió por vos y murió por mí. Nos recuerda que el Señor murió, que entregó su vida, que entregó su sangre, pero también nos recuerda que el Señor va a venir a buscarnos como iglesia y que tenemos vida eterna con Él, que el Señor te va a venir a buscar. Va a llegar un momento, el tiempo, solamente Dios sabe, nadie sabe el tiempo, solamente lo sabe Dios, pero también es importante esto porque también nos habla de estar preparados, nos habla de, como decíamos hoy, Santiago nos decía que es como neblina nuestra vida, entonces también la Santa Cena nos habla de estar preparados porque no sé qué puede pasar mañana. Entonces hoy yo tengo la oportunidad de involucrarlo en mi vida, en mi corazón y de tener vida eterna y decirle, Señor, hoy es el día escogido, elegido por vos. Quiero vivir mi vida solamente y pura y exclusivamente a tu lado, ¿sí? Así que bueno, Dios en esta noche nos permite inclusive hasta eso. Así que bueno, que Dios pueda bendecirnos en esta noche y quería invitarle a... Cada mañana te alabo otra vez, porque tu misericordia llena mi... Trayendo amor, trayendo un abrazo, un regalo, algo. Es necesario y somos todos llamados a hacer.